Buenas, somos Ignacio Merlo y Matías Ávalo. Esto es nuestro trabajo integrador de la materia de arquitectura y sistemas operativos. Elegimos la temática de seguridad en sistemas operativos porque se relaciona directamente con la protección de usuarios, archivos, servicios, permisos y comunicaciones dentro de un sistema. Sí, en este trabajo vamos a explicar lo que son los conceptos principales de seguridad, algunas vulnerabilidades frecuentes y un caso práctico que realizamos en una VM, una máquina virtual, con Linux Mint. La idea es mostrar cómo se puede hacer una auditoría básica para revisar permisos, servicios, puertos y configuraciones del sistema. Bien, para seguir un poco con la introducción al tema, voy a empezar a comentar que la seguridad en sistemas operativos es importante porque el sistema operativo es la base sobre la que funcionan las aplicaciones, porque administra usuarios, procesos, memoria, archivos, dispositivos y conexiones de red. Si esa base está mal configurada, cualquier aplicación que se ejecute sobre ella puede quedar expuesta. El objetivo de este trabajo es relacionar la teoría con una práctica concreta. No se trata solamente de definir qué es una vulnerabilidad, sino de observar cómo un sistema real puede tener servicios activos, puertos abiertos o permisos demasiado amplios. También buscamos mostrar que la seguridad no es una acción única, sino un proceso continuo. Requiere configuración inicial, mantenimiento preventivo, actualizaciones, revisiones de logs y control de permisos. Em, una vulnerabilidad es una debilidad que puede ser aprovechada para comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. La confidencialidad significa que solo las personas autorizadas pueden acceder a los datos. La integridad implica que la información no sea modificada sin permiso. La disponibilidad significa que los servicios están accesibles cuando se los necesita. Dentro del material vimos que los ataques pueden clasificarse en pasivos y activos. Los ataques pasivos buscan observar o capturar información, por ejemplo, un análisis de tráfico. Los activos modifican, interrumpen o suplantan información, como puede ocurrir en una denegación de servicio, una modificación de datos o una suplantación de identidad. También en este caso aparece la etapa de reconocimiento. En esa etapa se intenta obtener información sobre equipos, puertos, servicios y versiones. Ahí aparecen herramientas como Ping, Traceroute, NSLookup o Nmap. Pueden utilizarse para relevar información. En nuestro caso en específico, las usamos desde un enfoque defensivo y educativo, siempre sobre un entorno propio. Bien, entonces, para reducir riesgos existen varias medidas de protección. Una de ellas es el firewall, filtra el tráfico entrante y saliente según las reglas. Si un servicio no debería estar expuesto, el firewall ayuda a bloquearlo. Otra medida importante es la gestión de lo que son los usuarios y los permisos. En Linux, los archivos tienen permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario, grupo y otros usuarios. ¿Qué significa? Que con comandos como chmod y chow se pueden restringir estos accesos. Entonces, esto se relaciona con el principio de mínimo privilegio. Cada usuario debería tener solo el acceso permitido y necesario, ni más ni menos. También es importante lo que es la autenticación segura. Esto incluye contraseñas robustas, claves SSH, evitar el acceso directo como root y, cuando sea posible, una autenticación multifactor. Por último, lo que es el monitoreo y los logs permiten detectar intentos de acceso, errores, servicios expuestos o actividad sospechosa. Lo que son las herramientas como Fail to Ban, Audit o la revisión misma de los logs nos ayudan a detectar problemas antes de que se conviertan en incidentes. Entonces, vamos a pasar a lo que fue el caso práctico.
Nosotros, lo que fue para el caso práctico, usamos lo que es una máquina virtual con un Linux Mint, un Linux que es bastante accesible para los usuarios de Windows. Entonces, el objetivo fue hacer una auditoría básica defensiva, nada complejo. Lo primero que hicimos fue crear una carpeta práctica dentro del usuario con los comandos mkdir. La carpeta se llama práctica de seguridad. Luego lo que hicimos fue con el comando cd nos paramos sobre la carpeta de seguridad y ahí mismo dentro, lo que hicimos fue crear un archivo de prueba. El archivo de prueba se le llama archivo.txt. Entonces, lo que hicimos luego es revisar los permisos iniciales con el comando ls. El comando ls-l, espacio, el nombre del archivo, nos permite ver los permisos iniciales. Luego, con el mismo archivo del Chmod, el 600, le pudimos hacer los cambios necesarios. Entonces, ¿qué significa? Que el propietario antes podía leer y escribir el archivo, al igual que el grupo podía leer y escribir y otros usuarios podían leer y escribir. Luego de que aplicamos el Chmod 600 y volvimos a revisar serían los permisos del archivo, nos dejó en vista que ahora solamente el propietario conserva los permisos de lectura y escritura. Entonces el grupo y los otros usuarios ya no pueden acceder. Esto muestra que con una simple configuración, con 4 líneas de comando que no son tan difíciles, se puede reducir lo que es el riesgo de acceso no autorizado a los archivos sensibles que nosotros queramos proteger de los demás usuarios. También se puede ver que con otras líneas de comando básicas, como lo que es el ID, nos va a mostrar el usuario actual y los grupos. Con un SS Tulpen revisamos lo que son los puertos y servicios en escucha. Y con un systemctl observamos servicios activos. También tenemos el LSLD, el TMP, que bueno, nos va a mostrar lo que son los permisos de un directorio importante del sistema. En esta parte también queremos aclarar que no se trabajó en ningún momento sobre redes ajenas ni equipos de terceros. La práctica se realizó en una máquina virtual propia, que es la que comentó mi compañero antes. Esto es bastante importante porque herramientas de reconocimiento o auditoría deben usarse siempre de una manera ética y autorizada. El caso práctico no busca atacar un sistema, sino lo que buscamos fue entender cómo se puede revisar su estado, la auditoría, cómo permite tomar decisiones, ya sea cerrar servicios innecesarios, restringir permisos, activar reglas de firewall y revisar logs de una manera más periódica. Exacto. Y bueno, como resultado o conclusiones, pudimos comprobar que los permisos de un archivo cambian de forma clara, justamente con el comando chmod 600. Bueno, antes el archivo tenía unos permisos más amplios, luego de aplicarlo quedó totalmente restringido para un solo usuario, que es el propietario. También observamos que los comandos de auditoría nos permiten obtener información útil del sistema, como por ejemplo usuario actual, los grupos, servicios activos, puertos en escucha y permisos de directorio. Esto simplemente nos muestra que con una auditoría básica podemos llegar a detectar y ayudar a configurar formas más seguras del uso continuo del sistema operativo. Un puerto abierto, por ejemplo, no siempre es un problema, pero tiene que haber un por qué está abierto, un justificativo. Un servicio activo no siempre es una vulnerabilidad, pero si no lo estás usando, aumenta una superficie mayor de ataque al cual recibir en el mismo sistema. Claro, así es. Para continuar también con otra conclusión, es que también queremos dejar en claro que la seguridad en estos sistemas operativos nunca va a depender de una sola herramienta. Requiere una serie de combinaciones como, por ejemplo, combinar firewall, permisos, autenticación segura,
actualizaciones, monitoreo y un mantenimiento preventivo. El trabajo nos permitió relacionar conceptos teóricos con una práctica concreta. Vimos que diferentes comandos que son simples pueden aportar información sobre el estado de un sistema. Y bueno, también aprendimos que lo que es la seguridad debe pensarse como un proceso continuo, no algo simplemente que se hace una vez y ya queda para siempre. No alcanza simplemente con instalar el sistema operativo y usarlo y de vez en cuando pasar un antivirus. Hay que revisar constantemente o de forma periódica lo que son permisos, servicios, logs, actualizaciones. Y más que nada, porque es donde hoy en día nosotros tenemos la mayoría de nuestros datos personales. Bueno, como mejora a futuro, en el mismo caso práctico se podría ampliar incorporando justamente los programas mencionados al principio, que eran Face to Ban, Audit o reportes automáticos de auditoría. Para dar un cierre a lo que fue esta presentación, eh, bueno, este fue nuestro trabajo integrador sobre seguridad en sistemas operativos. A lo largo del proyecto tuvimos que analizar los principales conceptos, riesgos y mecanismos de protección que permiten garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Esperamos con mi compañero haber demostrado la importancia de la seguridad informática dentro de los sistemas operativos y cómo su correcta implementación va a contribuir al funcionamiento seguro y eficiente de las organizaciones. Bueno, muchas gracias por su atención y este fue nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias.